las plantas que compramos en Navidad son muy diferentes de lo que es la planta en sí, pero ya no hay que esperar a que se haga árbol. Es que si logras mantener la planta un año entero, no se parece nada a lo que nos venden. Pero para mí eso sería un poco lo principal para ver cómo está a nivel de salud y todo eso. Y yo casi te diría que es un poco para mí lo principal a la hora de elegir una planta. Hemos dicho que las brácteas son lo que entendemos, lo que nos parece que son las flores rojas, ¿no? Pero realmente las flores es lo chiquitín que está en el centro. Si la compráis con lo chiquitín del centro, que cuando se abre es de un color amarillento cerrado, que sean capullitos, os va a durar más. Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que contamos lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hola a todos. Hola. Muy buenas. Hoy nos acompaña Álvaro Pedrera y Picué en redes. Bienvenido. Muchas gracias. Álvaro, tú te dedicabas al marketing y ahora a las plantas. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Pues sí, o sea, realmente no es un proceso que haya dejado, o sea, sigo haciéndolo paralelamente, pero puedo combinar las dos cosas y la verdad que es una cosa que me encanta porque me gustan mucho los dos mundillos y básicamente realmente por lo que empecé ni siquiera fue solo por el marketing, yo creo que empecé como la gran mayoría de la gente, que es que te regalan una planta y de repente te hace ilusión, ¿no? Si te gusta un poquito la naturaleza, yo creo que a casi todo el mundo le hace un poco de gracia. Empiezas a cuidarla, te empieza a emocionar el tema, empiezas a hacer desastres porque haces lo que puedes. O lo que lees por ahí. Sí, totalmente. Empiezas a, bueno, pues a experimentar, ¿no? A cometer errores, a tener tus pequeños logros y tal. Y bueno, fui un poco comprando más. Y lo que sí que me ayudó es que como yo de toda la vida me he dedicado al marketing, pues se me ocurrió la idea de hacer una tienda online y vender las plantas porque pensé que el proceso pues en internet era muy mejorable de tema de venta de plantas y a la vez tener un sitio unificado donde enseñar a cuidarlas y venderlas. Y fue esa un poquito la idea original, lo que pasa que todo eso luego con el tiempo fue pivotando y al final decidí centrarme solo en la parte de enseñar, que requiere menos estrés por el tema de los envíos y todo esto. Y bueno, la verdad que inicialmente lo que me gustó mucho es que al estar en la parte de venta, yo lo monté con otra persona en ese momento y al estar en la parte de venta hablé mucho con la gente y me di cuenta que muchísima gente tenía problemas para aprender a cuidar, o sea, para saber cómo cuidar sus plantas. Gente que igual tenía 30 plantas en casa, pero que seguía con los mismos errores de un principiante que tiene solo 2. O sea, lo que pasa que, bueno, como vas aprendiendo a prueba y error, pues vas probando y a veces se te quedan vicios o cosas que realmente no están bien y claro, con algunas plantas te funcionan y con otras no. Entonces me di cuenta de que la parte de enseñar hacía mucha falta, explicarlo de una manera fácil y tal, y ahí fue cuando empecé a crecer mucho en la parte de cuidados y luego ya decidí centrarme solo en esa parte. Y te quitas ese estrés, ¿no? De las plantas, de cuidarlas y de gestionarlos. Claro, no, la parte de venderlas es muy bonito. Vas a los centros de producción, tienes todas esas... aprendes muchísimo, tienes un montón de experiencia. Ves esa parte que luego muchas veces no ves, ¿no? O sea, quiero decir, puedes saber de cuidados, pero luego hay otra parte dentro de la producción que también es bastante importante, que afecta también a cómo vas a cuidar la planta después y cómo va a prosperar, según cómo la hayan cultivado y todo. Pero... sobre todo digo estrés en la parte que para enviarlas necesitas una empresa de transporte y esa sí que es totalmente externa a ti y es imposible que todo salga absolutamente perfecto porque no depende ni siquiera solo de ti y esa es la parte más estresante de tener una tienda online de esto, pues delegar esta parte en otra empresa que no depende de ti y que puede ser que un día pues un envío no haya salido como a ti te gustaría y esa parte es la que creo que es más estresante.
¿Y lo de Ipicué? ¿De dónde viene? Pues realmente esto pues vino de que la palabra Ipicue sin la I latina, es decir, Ah, en lo vez de digo I mal latina. incluso. Es Ipicué, No, entonces. es que en realidad es una palabra inventada. Por eso Ah, te explico que vale. Ipicue existe, ni siquiera se pronuncia así porque es guaraní, pero existe con la Y. Entonces, o sea, con dos Y, ¿vale? Como suena, pues, dos Y. Y entonces una amiga mía que es paraguaya y tal, me dijo que la palabra significaba origen en guaraní y realmente me gustaba la palabra como sentimiento de volver al origen de la vida, que son las plantas, y al origen de uno mismo, que son el proceso para encontrar esa paz interior para mucha gente, ¿no? De ese momento de paz, de cuidado y tal. Viene de ahí la palabra. Guay. Alba y yo conocimos a Álvaro en Iberflora, donde coincidimos en los premios Trompa Verde de ACPO. Alba se llevó el de jardinería exterior por su reel sobre el jazmín estrellado y Álvaro el de plantas de interior precisamente por contarnos cómo conseguir que la flor de Pascua sobreviva a la Navidad. Como imaginamos que por estas fechas más de una y de uno la tenéis en casa, vamos a dedicar este programa a saber más sobre ella, desde sus necesidades, los cuidados que requiere y cómo conseguir que no acabe en la basura después de Reyes. Pero vamos a intentar que esto nos quede un poquito organizado y si os parece podríamos empezar con el origen de la planta. Alba. Bueno, el origen de la planta es bastante importante saberlo. Ya sabéis que a mí siempre me gusta así daros algunos datos botánicos porque luego podemos deducir un poco de ahí cómo hay que cuidarla, ¿no? Pero luego aparte esta planta trae bastantes curiosidades que os voy a contar. Es originaria de Centroamérica, ¿vale? Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. Pulcherrima significa la más bella. Parece ser que la persona que la descubrió, lo entrecomillo para los que nos estáis escuchando, porque a mí lo de cuando dicen, no, descubrieron aquella planta, bueno, los nativos ya la conocerían, ¿no? Digo yo. Fijo. Pero bueno, ¿Verdad? cuando se descubrió, entre comillas, pues fliparon con los colores. Dijeron, ostras, una planta roja con esta forma como estrellada, y entonces ya pues empezó a hacerse popular en otras partes del mundo. El nombre científico, su nombre, el nombre del género, o sea, Euphorbia, me hace gracia que lo sepáis porque yo creo que en realidad conocéis muchas más euforbias de las que pensáis. Por ejemplo, estos cactus que hay muy alargados y como con hojitas chiquititas. Y aquí cactus también lo entrecomillo porque no son cactus, son euforbias, ¿vale? No sé si les ponéis cara, se llama Euphorbia trigona, la podéis buscar en Google. Entonces, esta especie de cactus, que no son cactus, son euforbias, son del mismo género, de la misma familia y del mismo género que la flor de Pascua. Luego también está la Euphorbia mili, que a los La amantes de corona de Cristo. la Sí. corona de Cristo, los amantes de las suculentas, las conoceréis también, que también es una euphorbia. O sea, tienen ciertas similitudes que igual no tenemos muy en cuenta, porque así a simple vista no se parecen, pero que nos indican que son plantas porque están muy cercanas, ¿no? Las flores son muy similares en todas estas plantas. También está una que aquí en mi zona al menos se llama lechetrezna, que es la Euphorbia serrata. Probablemente no suena por este nombre, pero si la ponéis en Google os va a sonar también porque es una de estas plantas que vemos por el campo siempre, que crecen por todos los lados, que en un principio pasan desapercibidas, pero que si te fijas en las flores, pues también son bastante curiosas. Entonces, bueno, esto un poco para contextualizar la planta, que yo considero que es una de las grandes desconocidas, a pesar de que es una de las plantas que está, al menos en una época del año, en más casas, ¿no? Yo creo que quien más, quien menos ha tenido alguna. Y bueno, es bastante importante saber cómo cuidarla porque no es una planta especialmente fácil o no la cuidamos especialmente bien para lo que requiere. Un apunte así un poco botánico respecto a las flores es que lo que se suelen llamar flores, esta parte roja, no son flores, sino que son brácteas, son hojas modificadas que tienen una función de protección o también para llamar la atención de los polinizadores. Conocemos otras flores con brácteas que parecen pétalos, como por ejemplo la bugambilla,
¿vale? Y en el caso de la flor de Pascua o de la poinsettia, pues las brácteas son como el gran reclamo navideño porque la Navidad hoy por hoy se asocia con el rojo, ¿no? Y bueno, así un poco, no os he dicho, sí que os he dicho que el origen está en América Central, pero bueno, creo que es importante destacar, ahora que vamos a empezar a hablar de los cuidados, que en su lugar de origen viven en climas tropicales, subtropicales, en bosques a la sombra de árboles más altos, reciben luz filtrada. Y bueno, las temperaturas pues oscilan entre los 18 o 21 grados más o menos, y ahora nos ponemos con los cuidados y vamos a aplicar eso que tienen en la naturaleza en casa, ¿no? Total, porque aparte has dicho que está en muchas casas y negocios, que es una planta que se regala para todo. O sea, Para todo. entras a un gimnasio y la tienen en la puerta, en la entrada. Totalmente. Podríamos reivindicarla como la planta que hace, o sea, externa a nuestro clima, que hace más años que matamos y matamos y matamos, precisamente por aquello que ahora es más normal, ¿no? Fijarnos en su origen para ver de qué manera podemos cuidarla o adaptarla mejor a nuestras casas. A mí lo que me hace mucha gracia de la historia de la poinsettia, de la Euphorbia pulcherrima, es que, aparte de que tienen nombres muy, muy variados, depende de los países, fue la historia de cómo se popularizó más a nivel de planta de Navidad. No sé si Álvaro, que es marketero, esta historia de marketing la sabe. Puede ser que la sepa, o sea, pero ahora mismo no sabría decirte, pero lo mismo me la cuentas, digo, pues sí la había escuchado, que me pasa mucho, ¿no? Pero... Resulta que cuando la llevaron a Estados Unidos había pues muchos viveros en California que se ve que no la vendían, la gente no la conocía, y entonces lo que hicieron fue un año por Navidad regalaron centenares de plantas para decorar un plato de un programa de un señor que se llamaba Bob Hope, que mucha gente no debe saber ni quién es, pero los que ya pintamos canas sí, que tenía un programa pues tipo un late show de estos. Y claro, la gente al verla allí y verla tan roja y tal, pues fue un poco la manera, ¿no? Como consiguieron popularizarla e integrarla en la decoración Ahí empezó navideña. todo, ¿no? Ahí empezó todo, sí. Fíjate. Qué curioso. Pero vamos, que es una planta que yo la he visto aquí solo hecha un arbusto, que es lo que debería ser en Canarias. No sé vosotros. Aquí en Ibiza, aquí hay mucho. ¿Sí? Sí, hay varias casas que la tienen ahí en pleno jardín, ¿eh? O sea, no te creas que está a la sombra, la tienen al sol y es un árbol y está todo el año espectacular, la verdad. Pero porque yo la he aquí el visto clima en es muy bueno. Barcelona también. ¿En Barcelona? Sí. Te puedo pues... decir, en el barrio de Gracia, te puedo decir, un día que estemos por allí, te digo dónde está. Un árbol, es un árbol que asoma por encima de una tapia bastante alta, además. Curioso. Sí, es muy bonito, ¿eh? Realmente es bonito. De hecho, me gusta más la asociación mental de esta planta así, como ya un árbol plantada, que la figura que tenemos más comercial de la flor de Pascua como planta de tenerla en la mesita. Porque ni siquiera se llega a parecer... Claro, nos imaginamos el árbol igual de frondoso que la planta pequeña. Y no es así. No se parece nada. Nada, no se parece nada. Las plantas que nos venden, esto lo tienen que saber las personas que nos están escuchando, las plantas que compramos en Navidad son muy diferentes de lo que es la planta en sí, pero ya no hay que esperar a que se haga árbol. Es que si logras mantener la planta un año entero, no se parece nada a lo que nos venden. A mí la gente me escribe en plan, porque yo llevo bastantes años ya como promoviendo que la gente mantenga su flor de Pascua todo el año, y me escribe la gente en plan, ya, pero es que, a ver, no está roja. Digo, no, es que no se te va a poner roja. O sea, la planta es verde y cuando te florezca de manera normal y natural y no en un vivero que le controlan las horas de luz y tal, pues le saldrán esas brácteas rojas, pero de manera como más moderada, ¿no? Esto yo creo que es importante que se sepa. Además hace como más penacho en la punta, ¿no? Es como más estilizada, más desgarbada, o al menos el recuerdo que yo tengo de la que vi en Canarias en su momento era así. Claro que era... Bueno, se le van pelando las ramas, creo. al final se le van cayendo algunas hojas si no la podas y demás, y entonces pues sí, la planta es menos espectacular. Las brácteas no suelen salir tan grandes, aunque las vayas abonando bien y todo eso, pero
es que cambia un montón la planta y es muy bonita también en condiciones normales y creo que es como realmente deberíamos quererla. Total. Bueno, pues si os parece, empezamos por ¿en qué os fijáis vosotros cuando vais a un vivero y cogéis una? Álvaro. Álvaro. Pues realmente hay muchísima oferta de la flor de Pascua y en estas fechas y realmente a mí un poco de las cosas que más me fijo, pero no solo en la flor de Pascua, en general en cualquier planta, lo primero es revisarla bien, que no tenga plagas, porque eso es una sorpresa que te puedes encontrar al llegar a casa y que conviene revisar, que muchas veces no lo hacemos, vas como con, ay, mira que me la llevo, y la echas al carro sin mirar. Y tienes que mirarla bien, en hojas y tallos y por la base de la maceta para ver que no tenga plaga en la zona de la raíz, que se suele ver saliéndose por los agujeros de drenaje. Si la sacas, que te he escuchado alguna vez comentarlo, Esther, porque tengas confianza con el vivero y tal y no haya problema en sacarla, pues lo puedes ver aún mejor. Pero para mí eso sería un poco lo principal para ver cómo está a nivel de salud y todo eso. Y yo casi te diría que es un poco para mí lo principal a la hora de elegir una planta. Es que luego las tienes con diferentes colores y cosas así que te las venden, ya eso va un poquito al gusto y tamaños, ¿no? Pero... ¿Y tú, Alba? Yo, lo de las plagas, totalmente de acuerdo con Álvaro. Además, hay lugares en los que venden flores de Pascua bastante perjudicadas en ese sentido, que se nota que llevan ahí mucho tiempo, envueltas ahí en plásticos. A ver, en general yo las que suelo ver en supermercados, no voy a decir sitios concretos, pero las que sueles ver en supermercados yo las veo desde hace semanas ya, que se nota que llevan ahí un montón de tiempo envueltas en plástico. Yo me las he encontrado muchas veces con cochinilla, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, a mí me gusta que no vengan con plástico, me fijo bastante en eso. Y luego respecto a la planta en sí, yo he comprobado que es más fácil de cuidar, seguramente porque ya es una planta mucho más resistente. Una planta que no sea demasiado pequeña. O sea, sí. Yo tiendo a recomendar que no se compre el primer precio, que suele ser la plantita ahí súper chiquitita, y que se compre ya una planta que, aunque nos cueste un poquito más, que ya tenga un poco más de cuerpo. Sí. Porque cambia bastante, ¿eh? Yo he hecho la prueba en mi casa, hice la prueba hace tiempo y las más pequeñas, yo no sé si es que quizá aún no han enraizado bien. A mí me resultan un poquito más delicadas, que consigo que vivan, ¿eh? Pero si ya de por sí la planta cuesta, yo recomiendo una planta un poquito más, a ver, no digo tampoco enorme, ¿eh? Pero yo que sé, que tenga una maceta de mínimo, yo que sé, unos 10 centímetros de diámetro, más o menos. ¿Y una altura de unos 40 centímetros? Sí, por ejemplo, sí. No hace falta comprarse un árbol, claro, ¿vale? Porque ya venden los arbolitos estos. Bueno, 40 pero centímetros, contando la maceta. Sí. Para guiarnos, que no sea primer precio, ¿vale? Mirad a partir del segundo precio. Luego me fijo bastante también en el origen. Si me dicen, pues mira, es que estas, en mi pueblo, por ejemplo, las que venden, creo recordar que les vienen de Almería y no de Holanda, ¿vale? Pues prefiero también comprar una planta que venga de un vivero relativamente cercano, o si vienen del Maresma, que es donde yo vivo, pues aún mejor. Claro. Y bueno, eso, que tenga buen aspecto y ya está. Luego ya lo que le hagamos en casa es crucial. Sí, el tema que has comentado, lo del cultivo local, eso sí que es súper importante, pero sobre todo ya teniendo en cuenta cualquier planta, porque esto es una cosa que muchas veces la gente desconoce, pero comprarte una planta que ha sido cultivada en la zona en la que vives, o va a ser una planta que esté mucho mejor adaptada al clima y a las condiciones de la zona, va a tener muchas más probabilidades de salir adelante y seguramente también esté mejor adaptada a las plagas de la zona, ¿no? Entonces vas a comprar una planta que sea más resistente y que ya tiene más probabilidades. No es lo mismo eso que traerte una planta que de otro país que no tiene nada que ver con el tuyo, te la traen, tiene que pasar todo ese proceso de transporte estresante y todo eso. Entonces,
eso te lleva sobre todo a que si quieres hacer la mejor compra, pero yo creo que esto es aplicable a cualquier planta, si puedes hacerlo en un sitio de producción local, va a ser muchísimo mejor con cualquier planta. Y esa parte sí que es muy interesante, porque es que se nota muchísimo. Y si encima sabes que es un sitio que de verdad tienen infraestructura suficiente como para hacer un cultivo bueno, porque luego hay diferencias dentro del cultivo. Yo cuando tuve la tienda online trabajaba con un productor enorme, tenía su propio departamento de I+D, no por tema genético ni nada por el estilo, sino porque ahí experimentaban con variedades para sacar dentro de una planta la más fuerte. Entonces al final te llevabas una variedad que parecía que era la misma planta que la de otro vivero de otro lado, y sin embargo eran plantas mucho más fuertes. Entonces esa parte es bastante interesante tenerla en cuenta cuando compres cualquier planta. Y lo de la planta pequeña que has dicho me ha gustado, porque es que, o sea, eso es verdad, es una cosa que se da mucho. Y no es que no compres plantas pequeñas, vamos a ver, o sea, pueden sobrevivir, pero sí que seas consciente que si tienes dificultades para cuidar una planta, que no te vayas a la más pequeña con el tema de, bueno, pues si se me muere no pierdo mucho, sino que vayas a un tamaño un poquito más arriba para asegurar un que poco, te ¿no? dure más. Ya que sí. Es una de esas plantas que se nos resisten, está claro. Desde mi punto de vista, no por culpa de la planta, sino por el nuestro. Pero lidiar con eso es más fácil si cogemos una planta, pues eso, que tenga ya un tamaño. Pues mira, dejadme deciros 2 cosas más que no habéis mencionado. Una de ellas es, bueno, lo de que no sea la de primer precio que tú decías. Yo en más de una ocasión, moviendo alguna, he visto que simplemente una bráctea rota que la han pinchado ahí. O sea, es que alto. Yo tampoco quiero ahí echarle leña al fuego, pero a mí me ha pasado también que digo, yo creo que esto ni ha enraizado. Tú no quieres, pero a mí ya no me importa decir estas cosas. Eso una. Otra que tampoco me importa decir, intentar no comprarla en un bazar o en un sitio donde la tengan en la calle. Porque el tema de la temperatura es algo de lo que hablaremos dentro de un momento. Y esas plantas que llevan días pasando fresquito fuera pueden ya llegar tocaditas a tu casa. Y algo que me di cuenta un año de casualidad es, hemos dicho que las brácteas son lo que entendemos, lo que nos parece que son las flores rojas, ¿no? Pero realmente las flores es lo chiquitín que está en el centro. Si la compráis con lo chiquitín del centro, que cuando se abre es de un color amarillento cerrado, que sean capullitos, os va a durar más, porque igual que otras plantas, no sé, y corrígeme tú, Alba, pero las que yo conozco que también presentan brácteas y flores dentro, en el momento que la flor acaba, digamos, su ciclo, pues se muere todo, flor y bráctea. Con lo cual, si ya en la parte del centro es muy amarilla, esa flor ya lleva días como abierta, vais a ver que esas brácteas se echan a perder y se ponen feas antes. No sé si os habéis fijado. Sí, y esto, a ver, claro, tiene todo el sentido porque la flor ya está más avanzada. Claro. Pero es importante matizar, que yo sé que tú ya lo sabes, Esther, y tú, Álvaro, también, que lo que se va a deteriorar es la flor, se caerán las hojas, pero que la planta seguirá viva después. Lo que pasa que, como dice Esther, si la flor está cerrada, os durará más el proceso de verla roja. Claro, y sabemos que cuando eso se cae es cuando ya decimos, se me está muriendo. A la basura, exacto. Sí. Que no ha muerto y ya te lo has cargado. Sí. Una cosita más que iba a decir sobre el tema de comprar, que lo ha mencionado Alba de pasada, pero sí que me parece también punto a tener en cuenta. La gente se deja llevar mucho por tiendas, sin dar nombres, porque no hace falta, con ofertones de plantas. Y hay que usar un poco el sentido común cuando uno compra y pensar que puede ser que alguna vez encuentres una oferta muy bien, pero que nadie regala nada. Es decir, muchas veces en este tipo de tiendas te están haciendo una oferta porque esa planta lleva allí varios días en un establecimiento que no tienen las condiciones adecuadas para que la planta esté bien, ni siquiera tienen a gente de verdad que puede cuidarlas en condiciones, y te la están casi regalando porque es que la planta ya un día más y se muere, o 2 días más y se muere. Entonces yo creo que ese punto también es importante, que uno, si va a un establecimiento de estos, que a lo mejor pregunte cuánto tiempo lleva la planta ahí, cuándo llegó, o cosas del estilo,
que pueden mentirte, evidentemente, pero que yo creo bueno, que por lo menos compres siendo consciente que las ofertas están bien, pero que es importante que te veas una planta de calidad, porque a veces por llevarte una oferta te estás llevando una planta que lleva ahí unos días chunga ya y te estás llevando un posible cadáver. Yo creo que quizá como es una planta que la gente equivocadamente compra en plan, bueno, total, si es una planta que es para unos días, ¿no? Sí. Pues tampoco me voy a dejar aquí la pasta. Pero es que a partir de hoy, de este programa que vais a escuchar, la planta os va a durar todo el año. Entonces podéis hacer esa pequeña inversión extra. Total. Pues venga, vamos a comprarla en un sitio donde esté cuidada, donde esté fresca, donde esté cerradita y donde no tenga plagas. Y vamos a llevarla a casa. ¿Qué hacemos? ¿Dónde la ponemos? ¿Cómo la regamos? Venga, ahora aquí sí que ya tenemos que mezclar un poco conceptos, ¿no? Va, Álvaro, empieza. Yo creo que, y esto aplica a todos los niveles, pero casi yo te diría que aplica con cualquier planta, pero en concreto para esta, zona muy bien iluminada. No te digo sol directo, pero que la tengas en una zona muy bien iluminada, cerca de una ventana, porque creo que un error muy típico, que lo habréis visto 1000 veces, como es una planta que se regala, esto lo he visto en un montón de negocios, la meten a la zona más profunda del establecimiento o de casa o lo que sea y la dejan ahí. Y es una planta que necesita muchísima más luz, muchísima más intensidad de luz, sin llegar a ser esa luz directa que comentábamos, pero sí que cerca de una ventana te aseguras que esté muy bien iluminada y que ya de entrada por lo menos empieza a aclimatarse mucho mejor a la casa. Yo primero voy a meter un extra que va antes, que es en cuanto llegue a casa quitarle el envoltorio, el plástico y todo eso decorativo, porque no sé si os habéis fijado, pero yo cada año, el día de Reyes o el día 9 de enero, me sigo encontrando flores de Pascua en los escaparates con el plástico, ¿vale? Entonces, eso hay que quitárselo. Y luego yo sí que recomendaría sol directo, si podéis. Yo he comprobado que le va bien el sol directo a esta planta y sobre todo en invierno, pero es que yo la tengo en una ventana que en verano da el sol y también le va bien. Siempre que, a ver, quizá en las horas centrales del verano, ahí a mediodía de más calor, pues yo que sé, un poco tamizada por un store o algo así. Pero yo en invierno, toda la luz que podáis, os recomiendo. Porque dentro de casa es que la luz tamizada se queda corta. Y, a ver, depende de qué luz tamizada, igual en algunos sitios sí, pero sí. En mi casa yo, por ejemplo, no tengo problema con la luz, pero claro, entiendo que hay casas que sí que vayan más... En todo caso, necesita luz esta planta, estamos de acuerdo. Sí, luego también yo creo que es importante, o sea, yo estoy de acuerdo en que es una planta que necesita, que necesita mucha luz. Lo que pasa que sí que creo que su comportamiento cambia cuando está en maceta, cuando está plantada en tierra y puede desarrollar un sistema de raíces más fuerte. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que normalmente en invierno, que es cuando se compra, no hay altas temperaturas, la verdad es que la pones cerca de una ventana y tengas la luz un poco que tengas, le va a ir bien. Que yo creo que es un poco lo que va a poder aplicar la gente así más rápido cuando en invierno ventana. Se la compra y... Y lejos de calefacciones, recomiendo yo también, porque es una planta que en sus lugares de origen tiene, bueno, pues bastante humedad ambiental. Y claro, nuestras casas en verano es que son todo lo que ella no quiere, ¿vale? O sea, oscuras, secas, como... Entonces, hay que ponerla lejos de radiadores, bombas de aire. Esto es aplicable en verano también, ¿eh? El aire acondicionado. Cualquier cosa que reseque no le va bien. Es que has dicho en invierno nuestras casas son oscuras. Ay, perdón, has dicho en verano y querías decir pues en invierno, ¿no? Primero. Vale. Sí, quería decir en invierno. En invierno nuestras casas son oscuras y súper secas. Y esto a la flor de Pascua no le gusta, ¿vale? Entonces, ya de entrada no la estamos llevando a un sitio que le guste. Yo suelo las suelo meter, pues por ejemplo, en maceteros. La maceta la meto en un macetero con una base de piedras y añado agua sin que toque la base,
para que se genere esa humedad ambiental que en una época de calefacción la planta va a agradecer un montón. No confundir con el riego. ¿Cómo la riegas tú, Álvaro? La flor de Pascua. Yo es que, te soy sincero, soy partidario de regar casi todas las plantas normal por arriba, excepto las que necesitan más humedad, que me gusta regarlas por inmersión. Pero en general es lo que suelo recomendar porque he visto a gente reventar plantas regando por inmersión, porque es cierto que se dice mucho y tú en los viveros ves como el riego lo hacen eh, por inmersión porque tienen todas las plantas en huecos, entonces riegan ahí y todas las plantas lo absorben. Pero yo soy bastante partidario de eso, entre otras cosas porque esta planta tiene un sistema de raíces no es muy profundo, es sobre todo cuando está en maceta, no es como otras plantas que tienen raíces que van súper profundas y tal, sino que son más pequeñitas. Y yo creo que todo eso hace que tenga una gestión peor de la humedad y de la que hay en el sustrato. Entonces, creo que la mejor manera de controlar eso es regar por arriba. Tú controlas el agua que echas, no se queda súper encharcada la tierra y para mí es la mejor manera. No sé cómo lo haces tú, pero... Yo regar la riego por arriba también y suelo esperar a que se seque la tierra entre riego y riego, Sí, sí. porque también he visto un montón de flores de Pascua ahogadas. También al haber tan poca luz en esta época del año, consumen menos agua Claro. y yo creo que es bastante más ir a lo seguro, esperar a regar, aunque a lo mejor los primeros días cuando la planta entre en casa se le caiga alguna de las hojitas de abajo, no pasa nada. Esperemos a regarla. Bueno, lo de meter el dedo y tocar y si está húmedo no regar, a mí me parece lo más intuitivo. Sí, total. Como ya la tienes en casa, puedes flop, sacarla de la Total. maceta y También. tocarla. Sí, 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 sí. Eso ya es tuya, ya la has pagado, ya Es que puedes es Sí, así. hacerlo. total. Y yo con esta planta tiendo a ser muy tacaña en riego, ¿eh? Porque es eso, es invierno, poca luz, yo espero a que se seque y tiendo a quedarme corta. Luego aprendes ya, igual los primeros días dices, ay, pues me he pasado, las hojas han bajado, voy a regarla. Pero a mí así me funciona bien. No, lo de mantenerle la tierra húmeda siempre no me va bien en mi Sí, casa. no, yo tampoco soy partidario, la verdad, pero porque creo que es una planta que sufre mucho ese estrés por falta de oxígeno y todo por tener encharcada la tierra y, y si lo controlas y pecas un poquito de ir a poquitos, creo que esta planta responde bastante bien a eso. Con eso y buena luz, yo creo que cualquier persona la puede mantener en casa bien. ¿Tú, Esther, cómo la riegas? ¿También por arriba? Por arriba, por arriba. Y soy también de hacerla pasarse, porque algo que yo creo que se repite una y otra vez en todos estos podcasts es que cualquier planta se recupera más fácilmente de tener un poquito de sed que no de un exceso de riego, que pueden ahí ya luego venir muchísimos problemas. Y es una planta que tendemos a regarla, o sea, a matarla de demasiado riego. Total, sí, sí. Total, y además, una cosa que sí que me gusta hacer un apunte, que es que lo veo muchísimo y lo veo en plantas, en plantas de las que dices, esta hay que regarla poco, ¿vale? Una sansevieria, por ejemplo, la lengua de suegra. Dice, no, si es que la riego una vez al mes. Y dices, vale, pero si cuando la riegas como si llevases un cañón de agua y le echas 10 litros de agua, la estás dejando encharcada y aunque riegues una vez al mes, la planta está en maceta, no está plantada en exterior, que funciona diferente el riego, tienes que tener cuidado. Con esta lo mismo, rollo, vale, que pase sed, pero no la dejes como si fuese un calcetín mojado en el mar, ¿sabes? No, pero también ahí hay que puntualizar porque también hay gente que cuando oye eso de que riegues poco, lo que hace es echarle muy poquita agua. Con lo cual, lo que es todo el sustrato no se humedece, las raíces que están en el fondo, porque normalmente estas plantas, al menos las que yo he tenido, estaban bien enraizadas, eran plantas que estaban ocupando todo el cepellón, o sea, no Pues solo la fíjate, parte de arriba. ese punto yo creo que es importante porque yo, por ejemplo, me he encontrado todo lo contrario la gran mayoría de veces. Tampoco es que haya estado con 200 flores de Pascua, pero por ejemplo, yo he experimentado lo contrario.
Entonces, eso Curioso. es también por el tiempo de maduración que tenga la planta en maceta y ese punto es importante porque si viene con poca raíz, seguramente sea una planta más joven y tengas más problemas para sacarla adelante que si viene con un buen sistema de raíces. Motivo de más para sacarla de la maceta y hacer una inspección ocular, que las raíces siempre son las grandes olvidadas. Y la única Totalmente. manera que tenemos de saberlo es mirándolas. Y es la base de la planta, es que es lo más importante. O sea que. Pregunta que os voy a hacer yo. ¿La trasplantáis en cuanto llega a casa? No. No, está en Yo flor. tampoco. Ya, Claro, pero por eso. uy, esto se comenta, se dice y se comenta por ahí, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí. Bueno, Hay Yo quien no porque la la me toco. trasplanta. imagino. Hay quien la trasplanta. Sí. Yo tampoco, ¿eh? O sea, supongo el que la trasplanta te dará su argumento. Yo, por lo que ha dicho Esther, está en flor y no, Bueno, y ya no tiene lo... suficiente con lo que tiene la pobre, ¿eh? Que la metemos Claro, ahí, claro. viene de un vivero ahí, la tienen en palmitas, con sus condiciones perfectas y vienen a nuestras casas de invierno. Digo, lo que le falta ya es que la trasplante, ¿sabes? Si le andes tocando. Aparte es que yo no solo he leído en varias ocasiones que hay que trasplantarla al llegar a casa, sino que hay que quitarle este soporte de Sí, turba que traen lo que muchas trae. veces, que también suelen traer las orquídeas. O sea, para mí, Pero son el... diferentes, ¿eh? El de las orquídeas es más tipo como Sí, un es un corcho corcho. Es como un y, corcho. Sí, y no, este este normalmente suele es ser un como de... jiffy, Sí, como Sí, un es jiffy, un sí. papel, es sí. más tipo papel o celulosa, Ujú. más bien. Sí, pero ves, yo a mí meter una flor de Pascua en casa y empezar a toquetearle las raíces hasta el punto ya de Claro. quitarle eso, me parece como, bueno, pues ya está, pues te la has cargado directamente. Claro. Yo creo de todas formas que todo, lógicamente, en su contexto y su momento. O sea, yo creo que lo que está claro es que cuando la compras no es el momento de trasplantarla, que lo que tienes que hacer es darle los cuidados básicos, que son dos, la luz y el agua, eh, y cuidarla bien. Y ese problema del trasplante ya lo afrontarás más adelante. Dependiendo de cómo tenga las raíces, pues te podrá compensar más quitarle eso que trae o igual no, si está muy clavado y muy metido, ¿no? Y vas más a destrozar la planta que otra cosa, pero si luego tú vas a sacarla para trasplantar y ves que se lo puedes quitar fácil, pues se puedes quitar. Yo creo que ahí depende un poco de... Me he acordado de algo, perdón. Yo que vivo en un tercero y que tengo mucha corriente de aire, lo que hago siempre es que cuando abro para ventilar por la mañana, la llevo a una habitación que tengo aquí detrás, que está siempre cerrada, para que no coja el fresco, digamos, ¿no? Cierto, Ya, no le Del van nada las frío. corrientes de aire tampoco, no le Bueno, lo has gustan. dicho antes con el aire acondicionado y Mm, tal, pero lo que es sí, la pero con la corriente, ventana. mm. sí. Sí, sí, Más que también. nada porque no tengo ningún piso delante, o sea, mi piso, aunque sea un tercero, es el más alto. Y claro, es un piso donde sopla bastante el viento, ¿no? Y Mm. claro, una Claro. ráfaga de esas frescas, que viene muy bien para ventilar, no le va tan bien Sí, a Sí, esta pero planta. no Con le lo va a ir cual, bien a muchas plantas, no solo a no, esta. O doy sea, fe, hay... doy fe. Lo que pasa que como justo, mira, yo aquí donde estoy es la mesa de mi comedor y la ventana la tengo justo aquí, que la he enseñado muchas Claro, veces en el podcast. El sitio de la planta de Navidad es esta mesa durante claro, las Navidades, ¿sabes? Claro, al abrir la ventana es que la tiene a medio metro. ujú. Claro, si la tenéis en un rinconcito y no le va la corriente, pues igual la podéis dejar en el claro. sitio, pero si la tienes tan en un sitio que le toca tanto el aire, intentad ponerla a salvo, a resguardo en ese Sí. momento, durante el momento de la ventilación. Además es Se le caen que las es hojas, ¿eh? verdad que en general a las plantas no les gusta estar en corrientes de aire, pero es que la flor de Pascua tiene además unas hojas y unas brácteas bastante sensibles. ¿No os habéis fijado? Cada vez que, yo que sé, le das un toquecillo, pasas y la rozas, enseguida la hoja se rompe, se pone la punta negrita. Entonces, las corrientes de aire yo creo que le van especialmente mal a esta planta. Ujú. Bueno, vamos a seguir. Damos por Venga. supuesto de que nos ha aguantado, pues eso, Navidades, bueno, Nochebuena, Navidades, Año Nuevo, Reyes. ¿En qué estado la tenéis vosotros cuando, pues eso, pasa el día 7 de enero, digamos? No sé, vosotros en vuestras casas. ¿Cómo está? O Eh, sea, ¿cuál sería el proceso natural de esa planta? ¿En qué estado Pues está? yo creo que es importante aclarar que
las condiciones que tengas donde vivas van a afectar bastante. Puede ser que veas que pierde todas las hojas y puede ser que no te pierda las hojas. O sea, quiero decir que pierda unas pocas solo y ya está. Que esto también la gente tiene que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo le pasa lo mismo con la flor de Pascua, porque depende de las condiciones. Yo vivo en un clima buenísimo para tener plantas, o sea, todo el año es genial. Yo no tengo el problema de las corrientes de aire frío, a no ser que abra a las 5 de la mañana en pleno invierno, ¿no? Pero si abro a las 10 de la mañana, yo 1000 veces he tenido, de hecho ahora tengo una pilea afuera y la tengo ahí tranquilamente. O sea, quiero decir, a veces sí que hace frío, pero que todo eso influye bastante. Entonces va a haber gente que se encuentre con que en enero o febrero o bien pierda todas las hojas o bien pierda una parte. Y según un poco tus objetivos y el estado en el que esté la planta, pues puedes optar por unas cosas u otras, que si queréis ahora hablamos de eso, pero si quieres, Alba, dinos tú. Sí, yo normalmente en esta época que comentáis, mi planta ha perdido las hojas de abajo, las hojas verdes, y suelen quedarme algunas brácteas en las puntas rojas. Perderlas todas, raramente las pierde todas. Yo también vivo en un clima mediterráneo, pero bueno, la flor de Pascua la tengo dentro de casa, pero es eso, las hojas verdes las pierde todas y se queda toda la planta pelada y pues en desgracia, porque es cuando la gente empieza a decir, uy, se me ha muerto, pues a la basura. Y eso, a veces alguna hojilla roja, alguna bráctea roja sí que mantiene. Luego sí que hay gente que me manda fotos de sus flores de Pascua. Y yo veo que hay mucha gente que mantienen en las puntas las brácteas un mogollón de tiempo, como dice Álvaro también, ahí bien frondosas. Entonces eso, cada uno tiene un poco que asumir que su circunstancia es su circunstancia y que es lo normal en la planta. ¿Tú, Esther, en ese momento? Sí, como la tuya. De hecho, tú y yo somos vecinas. Si la tienes en Sant Quirze, yo aquí en Sabadell, pues poca diferencia hay. Pero sí, lo normal es eso, que queden, pues eso, como unos penachitos, ¿no? Solo unos las penachitos, puntitas, pues las brácteas, y que pierdan las hojas de la parte de abajo. Y sobre todo, yo creo que lo más importante de trasladar es que eso es normal, por lo menos en nuestro clima mediterráneo. Igual nos faltaría tener aquí, pues no sé, alguien de Madrid o de Extremadura que nos cuenten en su zona cómo va. Di Álvaro. Pues justo has dicho eso y yo, por ejemplo, le regalé a mi madre una prinsetia, que es la flor de Pascua rosa, y le... No conocía el nombre. Sí. Que se le Prinsetia como de princess, ¿o qué? Sí. Vale. Y se la regalé, preciosa, frondosa, brutal. Y no le perdió, por ejemplo, todas las hojas. Y en Madrid, que tiene la calefacción puesta en... Es cierto que era una planta ya de porte más grande, no era una plantita de tal, era una planta ya que venía bastante frondosa y tal. Pero me acuerdo que estaba enamorada de su planta. Lo que pasa que se fue de vacaciones, se la cuidaron y se la mataron. Literalmente la tenía perdida y volvió súper triste e indignada, ¿no? Pero claro, no le dijo cómo tenía que regarla ni nada y se la cargaron. Pero el caso es que la tuvo en Madrid, la tuvo preciosa y no le perdió las hojas, por ejemplo. ¿Y tiene buena luz tu madre? Muy buena. Bueno, tiene buena luz por la mañana. Por la mañana muy buena. Luego ya a partir de la 1 o por ahí, olvídate, ya el sol se va al otro lado del edificio. Vale, no, porque yo creo que tiene también bastante que ver con, a ver, al tenerla en interior la temperatura fluctúa menos. Sí que es verdad que la habitación en la que yo la tengo es bastante fría por las noches y todo eso, pero creo que en zonas más oscuras y eso tenderá a perder más hojas que en zonas con más luz, yo creo, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que es lógico eso, ¿no? Al final no se comporta igual, no puede hacer la fotosíntesis igual la planta y es lógico que sufra más. Iba a comentar, otra cosa que vemos en nuestra planta en este momento del año, en el que estamos posicionados ahora, enero-febrero, es que empieza a pedir aún menos agua, porque probablemente en la mayoría de los sitios estará a punto de entrar pues como en un periodo de latencia. Yo si ya la regaba poco, cuando se le empiezan a caer las hojas, ya la riego menos aún. Sí. Pues bueno, lo que hay que hacer es mantener
viva ese penacho desplumado, ¿no? Sí. De hojas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay que hacer más adelante? Estamos en enero, febrero, vámonos a marzo. Que sí, ¿Marzo? ¿Abril? no Va. sé cómo, no ¿Qué sé nada cómo más? veréis. Yo si queréis, digo, yo personalmente, porque creo que hay dos caminos, yo creo, que hay dos Ujú. caminos. Está el camino de podarla, ¿vale? Para hacer que crezca más frondosa y tal. Pero sí me gusta decirle a la gente también que no es obligatorio. O sea, que el podar va a hacer que salga más frondosa y brote más después, pero que si tú la sigues cuidando bien esa planta, va a volver a sacar hojas aunque no la podes y que está viva Ujú, y bien. Que yo creo que serían los dos. Que haya mucha gente que igual es muy principiante y le da miedo el tema de ujú. podar. Pues bueno, si la cuidas bien, puedes seguir, puedes seguir adelante la Mm. planta. No sé qué Yo opinas tú, Alba. estoy Yo creo contigo que 100% en esto. De hecho, yo recomiendo en gente que es principiante y me dicen, es que es el primer año que me pasa las Navidades. Me da un miedo tremendo el momento de la poda. Pues no la podes, no pasa nada, ¿vale? Sobre todo el primer año, porque ¿qué pasa? Que nuestra flor de Pascua ha perdido todas las hojas o la mayoría y probablemente, pues cuando empiece a rebrotar, que la podes o no la podes, lo va a hacer, pues empezará a rebrotar desde más arriba. A lo mejor las hojas te empiezan a salir un poquito más arriba y tienes un trocito de tallo sin hojas abajo. Pero yo creo que el primer año no podarla es perfectamente factible y el resto de los años también, ¿eh? Pero bueno, el caso es que si decides podarla, mi consejo es que tiendas a hacerlo ya en primavera, ¿vale? Yo espero a la primavera para asegurar el tiro, porque alguna vez la he podado cuando suelo leer, que muchas veces también leo que sobre febrero o así podarla. Pues yo me espero a la primavera porque es sí. una planta muy sensible y muchas veces los cortes pues no han cicatrizado bien y al final la planta ha empezado pues a decaer ahí. Entonces, yo creo que si la podamos en un momento, esto ya depende de cada zona, un momento del año en el que las temperaturas ya hayan subido, en el que las horas de luz, bueno, esto para los que vivimos aquí tenemos las mismas todos, pero bueno, que las horas de luz ya sean suficientes, pues es bastante probable que nos sobreviva. Pero estoy de acuerdo con Álvaro en que no es obligatorio podar. El primer año, si veis que os da miedo, pues no podéis. Y ya está. Si Claro. decidís podar, pues yo os doy estas recomendaciones. Claro. Tijeras limpias, ¿eh? También. Total, y podar, pues eso, un poquito a no sé, finales de marzo, abril, mayo, un Cuando poco veas según. que ya es primavera, o sea, que se nota Claro, ya que hacen calor. que está más Bueno, activa la planta, también se lo notas más, que va a responder mejor, no cuando está todavía Sí, ahí dormida, que claro. no quiere. Yo creo que es buen consejo decir esto, de que cuando empecéis a ver que ya empieza a haber algún rebrote, eso es que la planta empieza a activarse. Y lo vais a ver, ¿vale? O sea, de repente empezaréis a ver que esas yemas que eran unas bolitas en el tallo, pues de alguna empieza a salir una hojita verde muy chiquitita. Eso quiere decir que la planta ya se está activando. A partir de ahí yo podaría, pero antes no. ¿Tú, Esther, la en ese podas, la tuya? momento en casa picarona lo que se hace es tijera, cataclac, cataclac, Sí. cataclac. ¿Siempre la podas ¿Cortar? tú? Sí, 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 porque a mí los penachos no me gustan. ya. Yo lo siento, no la veo muy fea. Prefiero una Ya, Ujú. está, planta está podada. raquítica. Sí, sí, la veo como agonizante, ¿no? No sabría decirte, ¿no? Entonces, Sí. sí, sí, cortar y cortar bastante abajo. Estábamos hablando ya antes de una planta de unos 40 centímetros, pues a unos 15 centímetros o así de la base, de lo que es el Mm. sustrato aproximadamente, cortas y trasplanto. Yo Ujú. A la vez, a la vez, yo lo podas hago y así. trasplantas. Vale. Yo podo y Ujú. trasplanto a una maceta que no siempre es una o dos tallas más grande, a veces es hasta 3 tallas más grande. Pero Ujú. simplemente porque la experiencia es que luego en el patio de mi madre eso se hace gigante, ¿sabes? Ya. Claro. Es un poco, en cuanto a crecimiento, a mí me recuerda a los que puedan tener hortensias, que también me Ujú. parece que es una planta que también se tiende a podar bastante corto y luego Sí. todos sabemos lo que llegan a crecer, pues para mí tiene un crecimiento similar. Ujú. Entonces, ya te digo, no es solo una talla o dos de maceta más grande, sino que a veces es
4 tallas. Pero por la ubicación en la que luego va también. Yo, al final de lo que has dicho, es lo que yo creo que es un poco con lo que también se tiene que quedar la gente. Muchas veces no hay un único camino para llegar a un resultado, a veces hay varios diferentes. Y, por ejemplo, yo también lo he hecho y funciona podar y trasplantar al mismo momento. Ahora, si quieres reducirle un poquito el estrés, porque a lo mejor controles menos y tal, y quieres separar los momentos dándoles un par de meses a lo mejor de diferencia entre unos y otros y tal, pues bueno, también lo puedes hacer y la planta va a tener un periodo en el que se va a poder adaptar mejor a eso. Pero las dos cosas funcionan, que a veces veo a la gente que dices podar y trasplantar y se te echa la gente encima y toda la vez es un estrés y dices pues sí, pero no, o sea, quiero decir que hay diferentes formas de hacerlo, pero Tienes toda la razón, Álvaro, pero en mi caso lo hago así porque normalmente los sustratos que en los que viene llevan mucha turba y entonces después de haber estado tantos meses con riegos escasos durante los meses de invierno y tal, con riegos escasos hasta que llega la primavera, muchas veces ese sustrato que es o de turba o de fibra de coco, porque al final es lo que usan los viveros, ha perdido su capacidad de absorción de agua, se vuelve hidrófobo. Entonces, en el momento que tú la trasplantas, el poder eliminarle parte de ese sustrato que lleva y ponerle un sustrato nuevo ya con su perlita y todo, también como que le hace arrancar en primavera sí, con sí. más, creo yo, con más alegría. Sí, Pero, yo así lo recomendé en el vídeo que hice, ¿eh? O sea, exactamente como estás diciendo. que Pero por para cierto esa gente... Sí. lo dejaremos en la descripción enlazado, que lo veáis Vale, todos, gracias. que no te conozca. Pero yo lo recomendé así igual. Pero ¿qué quiero decir? Para la gente que... Porque al final en esto cada persona a veces tiene su criterio en las cosas y habrá gente que diga, no, tal. Bueno, pues si tú no quieres no pasa nada, sepáralo y lo haces así y ya está, ¿no? Que y al final es un poco... A mí me gusta decirlo porque yo creo que lo importante es que al final tu planta sobreviva al invierno, aguante todo el año y si lo quieres hacer de esta manera y te funciona genial, si lo quieres hacer un poquito diferente y te funciona genial también, pero yo creo que lo importante es que la gente entienda lo que hay que hacerle y luego ya que cada uno lo vaya un poco experimentando y haciéndolo a su gusto más o a Claro. como vea que le funciona más, ¿no? Y que sepan también lo que se van a encontrar si podan o si no podan, ¿vale? Si no podan, pues eso, la planta empezará a brotar desde más arriba y estará pelada desde más abajo. Si podan, Sí. pues los brotes empezarán desde más abajo. Esto es así. Bueno, y como tiene normalmente varios brotes, puedes podar 2 y dejar 2 y Y hacer también pruebas. contrastar y hacer Sí, es pruebas, ¿no? verdad. Claro. Total, Sí, total. Bueno, es sí. una planta que no tiene un ápice, con lo cual puedes probar en diferentes ramas. ¿Dónde la colocáis durante la primavera y el verano? Yo siempre ¿Dónde la la tengo en el mismo colocamos? sitio. Yo la tengo Sí, yo siempre en la también. misma ventana. Lo que pasa que en verano es una ventana con orientación sur, ¿vale? Lo que pasa que en verano, en las horas centrales de luz, le pongo un store, yo tengo como unos stores de paja, entonces los bajo un poquito, pero siempre la tengo en el mismo sitio, no la muevo. Vale. Yo igual, ¿eh? Lo tengo cerquita de la ventana, mi orientación es este y, y es que ahí no... Pero es que yo tengo las plantas que, o sea, aquí te digo, esto es una de las cosas que la casa no es muy grande, pero me encanta porque por la mañana entra un montón de luz por aquí eh, y por la tarde entra por el lado contrario. Pero siempre entra no de una forma agresiva, o sea, siempre está como muy iluminada la casa y hay veces que veo rayitos de sol que igual llegan a 6 metros de la ventana. Qué suerte. Entonces, zonas que se supone que colocarías plantas, ¿no? Que igual no son tan sensibles a la luz y que toleran mejor espacios con menos luz, pues ahí siguen estando bastante bien porque les suele llegar mucha iluminación. Evidentemente, cuanto más cerca de la ventana, mejor. De hecho, yo te digo, yo las tengo estos, bueno, tengo aquí los esquejitos que ahora los Otra ventaja de del... la poda es esta, ¿no? Si podas, pues tienes esquejes. Justo, Enséñanoslos. sí, tengo estos que son justo los que hice el año pasado, ¿vale? Lo que pasa que yo, para el tema esquejes,
los controlo perfectamente, pero que soy perezoso para eso. O sea, no me gusta andar en casa con 200 botes de agua con esquejes, ¿no? Me gusta más ver la planta en maceta, más frondosita y tal. Menos el potos sí me gusta mucho porque echa mucha raíz, me parece muy bonito a nivel incluso decorativo. Pero no soy tan fan de eso. Entonces, a veces dejo el bote y lo dejo ahí unos meses y tal. Y este, por ejemplo, hasta después de verano no lo saqué. Pero ahora los tienes en tierra ya, ¿no? Sí, ya llevan tiempo Vale, los pusiste en agua. ¿Te tardaron mucho en echar las raíces? Porque a mí un montón me tardan. Una vez empiezan ya, pero tardaron muchísimo en empezar. Pero fíjate, esto de raíz hecho. Y estuvo, pues eso, hasta septiembre que dije, ostras, si tengo los esquejes aquí, los voy a plantar, que no vaya a ser que se me vayan a estropear. Y los planté, pero sí, tarda mucho. Y hay que entender que una planta que tiene esto de raíz, tienes que tener esto de un cuidado raíz, tremendo. Para los que nos están oyendo, son 3 centímetros, 2-3 centímetros. 2-3 centímetros de raíz. Muy fina, o sea... hay que entender que cuando lo plantas en tierra va a ser un cambio grande para la planta y que, bueno, que pienses que no tiene por qué salir siempre. O sea que, y sobre todo que tienes que tener muchísimo cuidado con los riegos. Porque claro, si tú dejas todo el sustrato empapado, pues tú dirás, o sea, la plantita con sus 2 centímetros de raíz no tiene la misma capacidad que una planta ya adulta con todas las raíces para gestionar eso. Entonces hay que tener muchísimo más cuidado. Yo hice 5 esquejes, el más pequeñito ese no salió adelante, pero los otros 4, o sea, si os fijáis que yo esto lo hago mucho, planto en la misma maceta cuando son tan pequeñas. Porque... sobre todo cuando tienen eso de raíz. Evidentemente, si son plantas que desarrollan muchísima raíz, no te hace falta. Pero a mí me gusta hacerlo así porque al ser en realidad 4 plantas, hacen una mejor gestión de esa humedad al principio cuando les cuesta tanto gestionarla y les ha ido muy bien, la verdad. No, está bonita, ¿eh? Sí, sí. Luego ya si quiero las puedo separar. No, y que es más práctico porque en una sola maceta tienes algo que parece más una planta grande, ¿no? Exacto. Total. A la hora de gestionar el riego y todo, lo simplifica bastante. Cuando crezcan ya luego las divides y te... De hecho, me gustaría sacarlas a la terraza. O sea, quiero decir, cuando estén más creciditas, seguramente para más hacia, pues cuando empiece la primavera y tal, sí me gustaría hacerles un poquito una adaptación, porque seguramente es una planta que, viendo que se da también aquí en Ibiza por el clima, me gustaría tenerla ahí, que crezca bien fuera, que se nota mucho, aunque esté en maceta, una planta afuera, se nota muchísimo la diferencia cómo crece respecto a adentro, aunque tengas buena iluminación y tal, y sí me gustaría dejarla ahí que crezca tranquilamente y se ponga grandota. Bueno, pues precisamente eso es lo que hacemos en casa de mi madre. O sea, además quiero reivindicar, porque siempre estamos buscando plantas que estén bien en exteriores con mucha luz, pero sin sol directo. Que normalmente ahí es un sitio donde a veces cuesta, ¿no?, decidir qué planta pongo, porque solemos priorizar pues las plantas que hacen flores que normalmente necesitan como mucha luz, mucho sol directo, ¿no? Pues esta normalmente está a la salida del patio, que como hay un tejadillo nunca le incide el sol, porque siempre le da sombra, ¿no?, ese tejado, con lo cual tiene muchísima luz, pero nunca sol directo. Y allí se pasa pues hasta Navidad, si es que por tamaño puede entrar dentro de casa, porque crece mucho. Yo lo que sí os dejaré es enlazado un artículo del blog que publiqué ya hace tiempo, donde hay una foto de la de mi madre. Qué guay. Y veréis lo grande que es. Y me parece interesante también porque el rojo que conseguimos, que es lo que, si os parece, podemos hablar ya a continuación, es el que conseguimos en casa, teniéndola en un patio y haciendo pues lo que ahora os explicaremos que hay que hacer para provocarle que esas brácteas se pongan de color. Tema abono, no hemos hablado. Durante la primavera y el verano solemos utilizar un abono universal para plantas de jardín, pero un universal, mientras que de cara
al momento en que tenemos que ayudarla un poquito con la floración, le viene muy bien un abono rico en fósforo y potasio. En mi caso, que ya sabéis que reutilizo mucho cosas de huerto porque es lo que más tengo, Claro. el fertilizante de tomates o el guano suele venirle muy bien de cara a la época de la floración. Yo ahí lo dejo ya, ahora sí. Si os parece, Yo comentáis igual, o explicáis en vosotros. primavera y en verano un abono universal. He llegado a abonarla también con humus de lombriz y también le va muy bien. Si no la trasplantas y esto que decías tú de este sustrato tan turboso, ¿no? Como tan fibroso, y le añades humus de lombriz, sí que mejora la estructura, esa estructura que pierde, vuelve a absorber agua otra vez. Y luego, cuando se acerca la época en la que va a empezar a florecer, ya cercanas a septiembre, un abono para floración. Los abonos para floración ya por defecto ya son ricos en fósforo y potasio. No hace falta, desde mi punto de vista, comprar un abono específico para flores de Pascua. No, lo que pasa que lo que sí es interesante para la floración es que sea muy bajo nitrógeno. Que ya lo Entonces, son, ¿no? mirad Los de la floración. composición. Sí, pero a veces hay algunos que Depende de tienen... la proporción. Sí, la proporción es más similar y entonces lo que interesa es que el nitrógeno sea muy bajo y lo otro sea más alto. Lo digo porque tampoco no hace falta comprar un adrede, sino simplemente de los que puedas tener, mirar. Y en mi caso, por ejemplo, eso lo cumplen los que son para El de tomates. Los tomates, por ejemplo, o el de flores, que también hay algunos que vienen para flores. Sí. Tener esos nutrientes más Y altos. lo que has dicho del guano a mí me parece muy buena recomendación, sobre todo para quien no tenga experiencia con abono. Porque a este punto hay que tenerlo en cuenta. Te ha sobrevivido la planta, quieres dar el paso de abonarla y tal, no tienes experiencia y empiezas a hacer lo que hace mucha gente, que yo he visto gente quemar raíces de plantas, pero espectacular. Bueno, el abono hay que tener cuidado con cómo lo utilizas. Bien usado es maravilloso, pero mal usado pues te puedes cargar la planta. Entonces el guano siempre es una opción más segura para principiantes y yo creo que es muy buen consejo el que has dado en ese sentido. Y luego pues quien se anime, que no tenga mucha experiencia, a utilizar un abono para plantas con flor, pues que lo utilices utilizando menos cantidad de la que te recomienden, por lo menos para experimentar y empezar a introducirte en el mundillo del abono sin quemar la planta y tener una experiencia desastrosa, porque claro, se te va la ilusión en un momento como no te vaya Pregunta, bien. Cuando os la compráis, que de esto no hemos hablado, o os la regalan o en la época navideña, ¿vosotros la abonáis? Yo no la abono, lo reconozco. Nunca. Yo no la abono hasta la primavera. Efectivamente. Vale. A ver, te digo, tampoco me parecería un problema echarle guano o algo del estilo, porque no es igual que un abono más fuerte, ¿no? Pero no, en principio no. Es que yo no, en invierno la verdad que no suelo, a no ser que vea un crecimiento claro en la planta y que la vea más activa, no suelo abonar. Bueno, vamos a cómo la vamos a ayudar a florecer, porque también forma parte un poco de la idiosincrasia, ¿no? de esta planta. Es una planta de día, ¿cómo se llama? De fotoperiodo largo. Fotoperiodo. Esta planta florece cuando las horas de luz empiezan a ser más bajas que las de oscuridad. O sea, florece cuando las noches son más largas, digamos. Empieza a florecer. Eso es lo que induce la floración. 14 horas de oscuridad. Pero claro, 14 horas de oscuridad en función de dónde residamos, igual no las tenemos. Y para que llegue roja Navidad... Claro, ese es el tema. En el momento en el que las necesitamos, las tenemos un poco más adelante. Claro. No llegaría roja a Navidad. Creo que mediados de octubre o por ahí, creo que ya las horas de oscuridad empiezan a ser mayores que las de... suficientemente más largas que las de luz, me refiero, pero no llegaría roja a Navidad. No. En este caso. Entonces, lo que hacen los viveros es directamente, aparte de que están normalmente climatizados y pueden regular muy bien, ¿no? La temperatura a la que están esas plantas y darle esa humedad y esa temperatura que necesitan,
lo que hacen es utilizar pues unas telas negras para sumirlas en más horas de oscuridad de las que Claro. por la fecha tenemos. Y luego a nivel casero, aquí contad vuestros truquillos. Venga. Yo lo hice solo una vez Yo, eso y no lo voy a volver a repetir. Y le ¿No? ponía una caja, no, porque es que no me importa que no esté tan roja en Navidad. Yo le ponía una caja desde finales de agosto hasta, no me acuerdo ahora, lo tendría que mirar, pero estuve más de un mes poniéndole una caja todos los días para que la O noche sea, empezase antes, cubriéndola con una caja muy cubriéndola. grande. Me hice una caja como a medida que encajaba en el mueble donde la tengo. Entonces yo la cubría para que no recibiese nada de luz a partir de cierta hora y que se cumpliesen esas 14 horas de oscuridad. Y sí, pues eso provocó que empezase a echar brácteas rojas, pero bueno, a mí no me compensa. Lo que pasa que lo hice ¿tú haces pues lo mismo, por... Esther? Sí, en el patio, pues claro, lo mismo. Porque además es una planta que se hace muy grande y entonces tienes que buscar o ir a pedir una caja grandota que la puedas tapar porque no es viable moverla por el peso que tiene la propia Claro. maceta. Lo que sí que algún año lo que hemos hecho ha sido no ponérselo porque hay que confesar que, claro, está en un patio, otoño ya sabemos todos cómo es, suelen ser lluviosos y tenerla con una caja de cartón implica que la caja, pues si se moja, se Claro. puede empezar a poner fea y ser más complicado, ¿no? De poner y quitar. Entonces, lo que hemos hecho algún año ha sido no dejarlas y se ponen rojas, lo que no con la intensidad de las que Claro. podemos comprar en las Claro. tiendas. Además, es muy curioso cuando empieza a hacer el cambio. Normalmente nosotros empezamos a cubrirla en mi casa más o menos para el Pilar, que es el 12 de octubre. Por si os sirve aquello de... A mí las Ah, fechas sí, pues relacionadas muy con tarde, santos y ¿eh? tal, pues en En casa lo hacemos octubre. Ah, por el Pilar, en ujú. octubre, sí. Sí, sí. Entonces, os decía que lo que es muy curioso es cuando empieza a cambiar de color y lo que hace es que las brácteas que están en el extremo de cada uno de los tallos normalmente se ponen, yo diría que negras. Las Es describiría como que un, el color que primero cogen es es como un granate, sí, muy intenso. un granate Sí, negro y luego ya eh, empiezan a crecer más y ya les aparecen las flores. Pero lo digo porque es un color que te puede hacer pensar la primera vez que lo ves que tu planta está enferma, Está mal, sí. ¿no? Y de hecho, si tenéis una, fijaros en las hojas que están inmediatamente debajo de las rojas, fijaros que no son verdes como las de la base, sino que tienen ese sí. puntito de color así como negro, no sé, como morado Sí, y o granatoso. son como de transición. Es como que, sí, no están verdes verdes, es verdad. Ni rojas Ajá. rojas. Sí, Que sí. nadie se pense que la cosa va mal, ¿no? Que eso es Mm, precisamente síntoma de que la sí. cosa va bien y que sigue adelante. ¿Tú las cubres, Álvaro? No, pero la verdad, o sea, primero porque yo soy un poquito en ese sentido de tu opinión, que a mí me gusta la planta como es y como quiera crecer, ¿no? No. Y aparte que me parece inviable, pero para mí, por mi estilo de vida, porque salgo mucho de casa, estoy muchas horas fuera, tal, y tener que estar con el reloj, poniéndole la cajita y tal, es que no estoy tanto en casa, no lo haría. O sea, llegaría un momento que diría, mierda, llevo 3 días sin hacerlo. Entonces, no. A mí es una cosa que personalmente me parece más, pues eso, que te da mucha lata que otra cosa. Ahora, si tienes el tiempo y te hace la ilusión y lo quieres hacer, experimentalo Sí, como porque, experimento es pues, guay, ¿eh? O sea, al final dices, ay, mira, es un claro, experimento que, jo, ves unos resultados pues muy guays. Pero es verdad que es muy claro. demandante, porque no es ponerle Y una caja y luego, dejarla, es ponerla y quitarla. no, Claro, ponerle, totalmente, quitarla. total. Entonces, eso en interior. Luego en exterior, pues evidentemente, para que la gente también un poco entienda por qué en interior mm, hay que hacer esto y en exterior, en las condiciones adecuadas no, es porque no hay iluminación del entorno ni de nada que esté influyendo en la planta, crece de manera natural y por eso
la ves plantada y cuando es un árbol de 3 metros, la ves roja y la ves bien, que a veces habrá gente, ya ven, entonces, ¿por qué en exterior sí que se pone roja? ¿No? Entonces, bueno, que no es lo mismo interior que exterior, que en interior tienes este problema, ¿no? Por así decirlo, y, y que eso ya es personal de cada uno, si quieres hacerlo de poner la cajita o meterla en una despensa que no abras nunca o algo así durante esas horas, pues bueno, se puede hacer y es la manera de que salgan luego. Creo recordar que a mí, bueno, cuando estudié jardinería ya hace tiempo, nos contaron que en Canarias, y seguro que nos escucha gente de Canarias, por favor nos lo corroboráis en los comentarios, en Canarias, que se puede tener fuera perfectamente por las temperaturas y demás, de manera natural esta planta florece por Semana Santa, más o menos. ¿Ah? O sea, ya bastante pasada la Navidad. Que nos lo corroboren porque ahora no lo recuerdo muy bien, pero yo creo que era así. Yo lo que sí hice fue buscar en sus países de origen, sobre todo en México, donde está muy asociado pues a los aztecas y tenía toda una simbología interesantísima, era en qué fecha solía florecer y allí, en México por lo menos, florece en Navidad. De hecho, allí Ujú. la llaman la flor de Nochebuena, creo que es. De ¿Cómo la llamáis poinsettia es un vosotros, por nombre cierto? ¿Cómo la llamáis en casa? Flor de poinsettia. Pascua, yo. Tú poinsettia, Pero en bueno, catalán también se Mm, dice Nadala, ¿no? Es de una Dala. Nadala, Nadala, sí. sí. Yo siempre la he Nadala, que llamado sería flor flor de de Navidad. Pascua. Sí, Flor de siempre la he Pascua. llamado sí, flor de Pascua. ¿Tú también, Álvaro? ¿Flor de Pascua? sí, yo, a ver, poinsettia también, pero lo que pasa que es que yo es más por tema de vocabulario, ¿no? Ya eso te lo llevas más al marketing. Todo el mundo entiende, o la gran mayoría, aquí en España al menos, todo el mundo sabe lo que es una flor de Pascua, no todo el mundo sabe lo que es una poinsettia. No, no Yo todo el mundo ha cambié un escuchado ese poco, nombre, fíjate, ¿sabes? yo siempre la había llamado flor de Pascua y empecé a llamarla poinsettia porque quizás porque en Cataluña se llama mucho poinsettia, pero yo empecé a ver que la gente la Pues sí. reconocía mucho como poinsettia. Y creo que Sí, en México, creo recordar que se llama estrella federal. sí. Y Que Estrella nos digan además los lo federal de... o oyentes, planta de Nochebuena. Ujú. planta de Nochebuena también, que nos digan también los oyentes cómo se llama en sus casas, que a mí me encantan esto de los distintos nombres que se le da. Lo de poinsettia, Sí. por cierto, viene porque aquel descubridor, entre comillas, que os comentaba, se apellidaba Poinsett. Y aquí pues Sí. ya ¿No? sabéis que sí, Y hay creo que No, sí. polémica O con se lo eso, dedicó ¿eh? a un tal Creo que Poinsett. Se lo dedicó a un no, tal Poinsett. El Type Ponset era un diplomático mexicano que fue el que la llevó a Ah, Estados Unidos. vale, sí. vale, 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 Pero vale. el descubridor o el botánico, digamos, que la Ujú. describió, me parece que era alemán. Puede ser, sí, y que Bueno, se la dedicó. si alguien lo Sí, sabe seguro, que también nos lo Sí, deje yo en sé que comentarios. sí. hay polémica con eso. Me acuerdo que alguna vez hablando de la planta y tal, gente de México me decía tal, no sé qué, poinsettia, tal, y había gente que argumentaba. No me acuerdo exactamente cómo era la historia porque lo estábamos hablando y no sé muy bien dónde está el punto negativo, pero había gente que decía, no, ese vino y cogió la planta y no sé cuántos y tal. Y había un poco de polémica con eso. Si alguien lo Mm. sabe, que lo deje en Y los creo comentarios. recordar Claro, que en sí, para, México se llamaba algo como en el idioma originario cempasúchil o algo así. Lo habré dicho fatal, ¿vale? O sea, por favor, seguro. corregidme. Pero hay un Seguro. nombre también, su nombre original está por ahí. Pues no sé si os parece que tenemos que añadir algo. Nos ha quedado uno de esos podcasts larguitos, pero yo creo que ha quedado completito. Yo ¿Algo creo que más lo que van a añadir? aprovechar un montón los oyentes y hemos pasado Mm. más o menos por todo, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que estoy dándome cuenta que no hemos comentado, pero tiene que ver con los esquejes para quien los quiera hacer. A mí, ya habéis visto que funciona. Lo que hice es ponerlos en agua, porque hay gente que los propaga de otra manera, hay muchas formas. Yo lo que hice es ponerlos en agua con una gotita de agua oxigenada en el agua y los mantuve así un tiempo, iba cambiando el agua y al cambiarla pues le añadía una gotita de agua oxigenada y, y ya está, y ¿Y cuando en, está suficientemente. y en qué momento del año lo hiciste, Álvaro? ¿Recuerdas? Creo que fue marzo. ¿Pasado las Navidades? Sí, fue marzo, creo. Vale.
O sea, Por ahí. O sea, a principios de cuando la primavera. podaste, sí. Sí. Pues Fue este por año ahí, esquejes también, ¿eh? El año que viene. ¿Ves? Eso sí que no lo he intentado, lo de los esquejes, pero habrá que hacerlo. Nuevo Álvaro, reto. muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a vosotras. Ha sido muy guay. Un placer tenerte aquí. Y a nuestros oyentes, pues gracias por acompañarnos y por enviarnos tus sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, en el canal de YouTube o por seguirnos en hablemosdeverde.com. En nuestra web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Nos oímos en el próximo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.